Trata de nuestro encuentro del tercer módulo y tercera unidad dedicada a las referencias en el listado bibliográfico o en el listado de referencias. Quisiera iniciar con esta pequeña, no sé si llamarla confusión, inconveniente con la tarea que tuvimos la semana pasada. Quisiera dedicar algunos minutos para explicar todo. Algunas personas lo hicieron ya bien, me entregaron sin problema, pero había varias y eso ya yo asumo que no fui lo suficientemente claro para en mis indicaciones, ¿verdad? Entonces, si me permiten, quisiera aclarar dos cosas y después compartir con ustedes esa hoja de ejercicios, pero ya con las respuestas. Así podemos comparar y podemos entonces tener una idea más acabada de lo que yo propuse a lo largo de la semana pasada. Bueno, en primer lugar, quedemos bien en claro, aunque esto no hace falta explicar porque todos sabemos qué son las referencias dentro del texto y referencias en el listado bibliográfico, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, lo que no estaba claro que nosotros la semana pasada, todos lo que estábamos haciendo, de lo que hablamos y lo que practicamos, hacía referencia, o sea, se refería, no quiero ser redundante, pero ya no me va a salir. Nos abocábamos a las referencias dentro del texto, ¿sí? Esas referencias que al estilo APA son muy breves, ¿verdad? Porque son referencias al estilo autor-fecha. ¿Se acuerdan que esto vimos el martes pasado? Autor-fecha puede ser entre paréntesis o fuera, o sea, forma narrativa o dentro de paréntesis, pero solamente colocamos apellido, coma, año, a veces página, párrafo, ¿sí? Esos son referencias dentro del texto y eso es lo que practicábamos y esta fue mi invitación en esa hoja de ejercicios para practicar estas referencias dentro del texto. Y las referencias en el listado final, esto recién hoy voy a compartir con ustedes y ahí preparé otro ejercitario para esta semana que consiste en confeccionar ya una bibliografía o un listado de referencias. Así que algunas personas que en vez de colocar lo que yo pedí era referencia dentro del texto, se hicieron un trabajo más grande porque me colocaron ya referencias completas, ¿verdad? Que se coloca en la bibliografía. Yo igual no hay gran problema, solamente a modo de explicar esta pequeña confusión le estoy diciendo. Yo hice las calificaciones correspondientes, pero a esas personas que me colocaron otra referencia, yo hice una observación, ¿verdad? Y ahí yo le señalé que lo que se estaba pidiendo era referencia dentro del texto. Y si ustedes consideran esto, estas personas que recibieron mi observación, yo les invito a que me vuelvan esto a enviar de manera como se está solicitando. Esto a modo de tener siempre un respaldo en la plataforma. Quedan esas actividades de evaluación. Esto siempre es bueno tener presente que nuestras calificaciones pues no salen de la nada, sino están respaldadas por cada calificación. Y las personas a las cuales yo no hice ninguna observación, pues está perfecto. Pero de paso, así como distinguimos entre referencias dentro del texto y referencias en la bibliografía, también quisiera hacer notar que no es lo mismo, estrictamente hablando,
no es lo mismo una cita y una referencia, que también tampoco es erróneo intercambiar estos conceptos cuando la circunstancia permite, porque no está mal decir que yo en mi último artículo tuve que citar a Michel Foucault. Lo cité al viejo clásico, no es clásico, pero bueno, ya no vive. Yo tuve que citar a Foucault por tal y tal cosa. Lo mismo puedo decir que hice referencias de varios de sus libros. Lo referencié, lo cité. En este caso es lo mismo. Pero técnicamente hablando, y especialmente desde la perspectiva de lo que nosotros practicamos, siempre vale la pena distinguir estos conceptos. Porque la cita, sabemos que es aquella idea que yo transmito de otro autor. Yo lo cito transcribiendo literalmente las palabras de otro autor o parafraseando. Esta es mi cita. Pero en la comunicación científica, la que nosotros practicamos, no podemos hacer citas sin referencias. Y la referencia es, luego de esta cita, un paréntesis que señala al autor, la fecha o la fuente de la cual estoy yo sacando las ideas, ¿no? Y eso también, cuando no tenemos eso en cuenta, puede haber confusión, como algunos que me preguntaron que en mi ejercitario no había ninguna citas, ¿verdad? No había, porque no hacía falta, porque lo que yo pedí no es hacer citas, sino simplemente esta referencia, entre paréntesis, autor, fecha, eventualmente página, lo que fuese. Entonces, esto yo quería aclarar, asumir también la culpa de no ser suficientemente claro en mis indicaciones. Y si me permiten, quería mostrarles, voy a abrir la pantalla, voy a transmitir la pantalla con esa hoja que ustedes estaban trabajando la semana, un ratito, ventana. Ok, ahora sí, casualmente hace unas semanas, no sé si lo notaron, pero el Adobe, ¿verdad?, cambió el menú de sus archivos y uno estaba acostumbrado a algo y ahora es un poquito diferente. Por eso siempre me confundo, pido disculpas. Ahora ya enseguida espero poder... Oye, Sí. Y bueno, sírvanse también intervenir porque ahora estoy transmitiendo y no puedo observar el chat. Así que si tienen alguna intervención, si quieren intervenir, aclarar algo o agregar algo, entonces adelante, solamente abran su micrófono y sírvanse. Sí. ¿Alguien abrió? ¿No? Esta es la hoja que yo les propuse. ¿Ven estas respuestas? Yo acá en cada punto extraje algunas informaciones sobre la fuente. La mayoría de esa información es innecesaria para hacer una referencia dentro del texto, ¿verdad? Entonces la tarea era extraer aquellas informaciones, colocarlas en forma para que esto sea una referencia al estilo APA. Y acá tenemos algo del Evangelio, que nosotros vimos ejemplo del manual, que en caso de la Biblia se coloca la edición, por ejemplo, Biblia de Jerusalén o Biblia latinoamericana. En este caso, Dios habla hoy, luego el año de edición y ahí ya el libro, versículo, capítulo del cual estamos entresacando. En el segundo caso tenemos un libro de Jung, que es
hoy en día un clásico ya de psicología. Y vimos también la semana pasada que cuando de estos clásicos se trata, APA nos pide colocar dos fechas. La fecha del libro original, originalmente escrito, como acá yo señalo, 1921, pero también su versión que yo estoy teniendo a la hora de recuperar esa información. ¿Sí? Por eso acá aparecen dos fechas. El tercer ejemplo de Marvin Harris no tiene ninguna dificultad, simplemente autor año. Autor año. En el cuarto lugar, como tenemos dos autores y hacemos una cita entre paréntesis, entonces separamos esos autores por este signo ENT. Romero ENT Mestre 2022. No colocamos ninguna página porque acá yo señalé que lo que acá practicamos es una referencia del artículo en general. Estamos citando estos dos autores, ese es su escrito en sí. No estamos refiriéndonos a una idea particular que sucede en alguna que otra página. Estos son los primeros cuatro. El 5 es un artículo de muchos autores y nosotros ya vimos que a partir de 3 autores, los demás, ¿no? El primero colocamos su apellido, pero los demás reemplazamos por la abreviación et al, que es y otros. Pero acá, a diferencia del anterior ejemplo, acá yo me estoy remitiendo a una idea que se encuentra dentro de este artículo de Rosler en la página 111. Por eso acá aparece también página, ¿sí? Esto creo que está todo claro. La siguiente cita, el siguiente ejercicio, era una cita otra vez de Marvin Harris, de su libro. Todas esas informaciones les Doctor, cité. disculpe. ¿Cómo no? Es que fíjese que, bueno, yo ya revisé plataforma y mi trabajo salió bien, pero siempre me asalta la duda. Por ejemplo, en ese ejercicio de Rosler Sí. y en el primero de la Biblia, en las referencias no hay fecha de publicación. Entonces yo en lo particular escribí, como lo aprendí antes, que se escribe S pleca F, que significa sin fecha. Entonces no Sí. sé si es válido o no, o es que ya no se estila en esta versión de APA. Por favor, ¿me podría aclarar? Sí, profesora, gracias por señalar esto, porque si bien acá en el 5, porque en la Biblia, no voy a volver en la Biblia, primero usted se fija que está ¿de dónde yo saqué el año, verdad? 1983. Ciertamente, profesora, este año que yo ya tenía, obviamente, porque coloqué acá, se me olvidó colocar dentro del ejercicio. Entonces, este es otra vez mi desatención. Les pido disculpas. Este ejercicio no me salió bien. Pero sí, si usted tuviera este año que yo ya tenía, 1983, habría que colocarlo. En caso de que faltaba no se podía conseguir el libro, o sea, no estaba la información, ese F es correcto. Exactamente, debería ser Dios habla hoy en este caso, S.F. coma y recién eso. Igual manera, este de Rosler, muy bien que usted me señala esto porque son así desatenciones mías a la hora de escribir ejercitario. Acá también Rosler et al. SF, sin fecha, exactamente porque yo no coloqué fecha. Si no coloqué fecha, entonces, si tal vez no había fecha, entonces lo correcto es colocar ahí, así como usted señala perfectamente, Rosler et al. SF, ahí recién P, página 111. Gracias por su intervención, profesora, y disculpen mi desatención. Ahora
podemos pasar entonces al sexto ejercicio, que es libro. Acá sí tenemos año, tenemos página y tenemos una cita literal, ¿verdad? Que yo propuse que apliquemos esto a dos modalidades. Que la primera vez hagamos esa referencia entre paréntesis y en el segundo caso en forma narrativa. Y acá pueden visualizar en sus pantallas. Y arriba la misma cita entre paréntesis. Entre paréntesis significa que los datos de los autores están entre paréntesis. De modo que para no repetir en mi narrativa yo debo tener otras expresiones. Por ejemplo, existe un consenso entre los científicos sobre tal y cual cosa. Después cito y como yo en mi narrativa no señalo el nombre ni apellido del autor, la referencia, el apellido viene entre paréntesis. Entonces, Harris 2000, página 2. Abajo es forma narrativa, entonces aparece solamente 2000 y página. ¿Por qué? Porque yo ya en mi narrativa señalo quién es el autor de la cita, tal como expresa Marvin Harris, y luego entonces literalmente transcribo. Sí, eso estaba bastante claro. Acá creo que no hay dudas, ¿verdad? Entre paréntesis y en forma narrativa. Y el último ejercicio fue muy parecido, solo que la diferencia era que acá la cita era extensa. ¿Sí? Al estar extensa, entonces la forma cambia. Pero también yo pedí que la primera vez sea entre paréntesis y la segunda vez forma narrativa. Entre paréntesis sería de esta forma. Para no mencionar Robbins y Judge, yo empiezo a escribir hablando que algunos autores señalan esto y aquello, la escasez existente en el mercado. Después, 2 puntos, y ahí este bloque de texto indica que se trata de una cita extensa, en la cual después del punto se abre el paréntesis y ahí aparecen los nombres de los autores. Robbins and Judge es ese and otra vez, ¿sí? Porque está dentro del paréntesis, año y página. En el siguiente, en la misma cita, ¿sí? En la misma cita, pero en forma narrativa, yo ya menciono estos autores al inicio, digo que Stephen Robbins y Timothy Judge. Ven, acá ya no pongo ese and porque le estoy citando a los dos en mi narrativa. Ahí no pueden aparecer signos que no están dentro del alfabeto español. Entonces ellos publicaron, inclusive ya año coloqué acá, cosa que no es necesaria. Yo puedo también este año colocar luego entre paréntesis, pero ahí el autor tiene la libertad de manejar estos, donde va a colocar la información. Acá yo puse inclusive el nombre del libro, introduzco y ahí viene otra vez el bloque con la cita. La diferencia es que al final no aparecen los apellidos de autores, ni siquiera aparece el año, porque sería redundante, ya que yo en mi narrativa ya he informado a los lectores sobre esto. Entonces, voy a detener la presentación. Doctor, una pregunta, perdón. ¿Cómo no? Adelante, por favor. ¿Qué tan recomendable es utilizar la herramienta de Word para las referencias? No, es cuestión de manejarla, ¿verdad? Correctamente. Word entiendo que hace perfectamente esto. Las nuevas versiones de Word ya manejan APA 7, entonces si uno está adiestrado en eso, es como en Zotero, ¿verdad? Yo más bien uso Zotero, pero hacen automáticamente las bibliografías. Si usted maneja, es altamente recomendable porque ya a uno le sale pues automáticamente todo esto.
Pero no sé, eso yo recomendaría, pero no lo uso, ¿verdad? Tengo que serles sincero porque nunca lo exploré. Lo exploré en Zotero y no lo exploré en... Aparte que a veces me gusta tener también esta libertad de citar de diferentes formas, ¿verdad? Mencionarlos mencionar los autores en mi narrativa, no sé, pero yo no tendría, profesor Jorge, ningún inconveniente, ¿verdad? Solamente la limitación es el conocimiento apropiado y la destreza en manejar el software. Gracias, doctor. A la orden. Entonces, hoy recién, entonces mi programa, mi proyecto era esta semana invitarles a practicar un poco lo que son las referencias, pero ya en el listado bibliográfico. El listado bibliográfico normalmente, si es un artículo, no lleva más que una página, ¿verdad? O a veces un poquito más. Es relativamente corto. Sin embargo, mi presentación es un poco más extensa, porque si bien es corto, las innumerables fuentes que APA ahora nos ofrece para poder usar en la bibliografía tienen sus versiones, tienen sus formas, ¿verdad? Si es de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Wikipedia. Entonces, todo eso yo traté, todo tal vez no, pero lo más importante, traté de reunir en mi siguiente presentación, la cual está en la plataforma. Esto yo actualicé en estos días, al igual que esta lectura, que siempre trato de colocar algo para complementar la lectura. También esta vez yo le estoy proponiendo una parte de mi libro, de ese manuscrito que ya les había hablado, que mi universidad tarda un poco de publicar, que está ya en la espera de la imprenta, pero yo ya me permití sacar esta parte con las citas, con la citación o las referencias en la bibliografía, para si les sirve tener a mano un material, ¿verdad? A la hora de citar o referenciar más bien diferentes clases de fuentes. Entonces, este material lo pueden descargar, está en formato PDF, pero hace referencia a un libro que todavía no ha salido a luz, pero espero que pronto esto ocurra. Ahora otra vez voy a ver pantalla completa y enseguida quiero presentarles esta presentación que ahora voy a compartir con ustedes. Esto sí pueden también descargar de la plataforma de esta unidad 3 que hoy iniciamos. Bueno, ya no voy a preguntar si se ve porque ustedes me avisarían si no están viendo la presentación. Sí, se lee. Presentación de escritos académicos y ahora la parte 3, ¿no? Son 3 partes de este mes. El primero eran las normas generales, el segundo era referencias dentro del texto y ahora recién referencias en la bibliografía. Otra vez, tengan en cuenta que no estoy viendo el chat, así que cualquier duda ustedes ya saben, simplemente abran el micrófono si necesitan intervenir en algo, aportar algo, consultar. Esta placa primera es como una regla general de las 4 elementos que debemos procurar ofrecer en ese listado bibliográfico en cuanto a cada una de las fuentes que hemos utilizado en nuestros escritos. Estos 4 elementos son el autor, ¿no? ¿Quién es el responsable de esto? A veces puede ser colectivo el autor o individual, autor, fecha, título y fuente. ¿Quién es el que escribe? ¿Cuándo fue publicado? ¿Cómo se llama lo que estoy citando? ¿Y dónde se lo puede encontrar? Y ahí en el medio coloqué
para que esto sea ya más visible con esta alineación francesa, se llama aquella alineación cuya primera línea va al fondo a la izquierda y las otras líneas ya van con sangría, ¿no? Como pueden observar en mi ejemplo, ya se puede visualizar que esta cita, esta referencia, ven, yo hoy estaba señalando la diferencia, pero automáticamente tengo esa costumbre llamarlo cita, pero no es cita, es referencia. Esta referencia tiene estos 4 elementos de los cuales, los que señalé. Ahora, a continuación, APA proporciona soluciones a situaciones en las cuales alguno de estos 4 elementos o algunos de estos 4 elementos nos faltan. Y acá en esa tabla que viene ahora a continuación, que tiene 2 partes, esta y la siguiente placa, ofrece soluciones del manual de la APA cuando hay un elemento faltante, ¿sí? Esto no es ninguna invitación de ser desprolijo. Por ejemplo, tenemos un libro, desprendida la tapa, no tenemos no, y ya vamos a colocar otra cosa en vez de título. Siempre debemos procurar conseguir estas 4 informaciones, estos 4 elementos, pero a veces se justifica citar algo por más que nos falte alguno de estos elementos. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí viene a continuación. En la primera fila no falta nada, entonces ya no hay nada que decir. Ahora puede faltarnos el autor. Si nos falta autor, APA soluciona esto diciéndonos que podemos proporcionar el título al inicio, ¿no? Porque siempre autor, fecha, título. Cuando nos falta autor, APA sugiere que empecemos la referencia por el título y luego la fecha y fuente. Ahí en el modelo, ¿verdad? El título, fecha, fuente tienen más o menos el esquema cómo esto se vería. Yo me abstengo de comentar esa parte dentro del texto, eso les puede servir porque dentro del texto ya hablamos la semana pasada. Ahora nos centramos en la bibliografía. Si nos falta autor, entonces la referencia bibliográfica sería título, fecha, fuente. Si nos falta fecha, ustedes ya saben eso, la colega hoy amablemente ya nos comentó esto, ¿verdad? SF, sin fecha, ¿no? Y ahí pueden visualizar autor, SF, título, fuente. Pasemos a otros casos cuando nos falten otros elementos. ¿Qué pasa si nos falta el título, ¿no? Cuando nos falta el título, APA sugiere que describamos con nuestras palabras entre corchetes la temática de esta obra. No nos falta, no sabemos cómo se llama, pero sí conocemos la obra, sabemos de qué se trata. Entonces, entre corchetes, en vez de título, es como si nosotros mismos inventásemos el título. Pero para señalar que no es el título original, sino nuestra descripción de esa obra, la encerramos entre corchetes. ¿Ven? Y así se visualizaría una referencia, ¿sí? Pero con falta de título. Autor, fecha, descripción de la obra entre corchetes, fuente. A partir de ahora, se mencionan casos donde falta más de un elemento. Eso simplemente la política es aplicar lo que ya hablamos, ¿verdad? Duplicar o sea, hacer uso de los principios que ya hasta el momento hemos revisado. Si nos falta el autor y la fecha, hacemos lo que ya sabemos. En vez de autor,
No tenemos autor, empezamos por el título y SF entre paréntesis. Es SF en vez de fecha. Si nos falta autor y título, entonces no podemos empezar por el título, pero describimos la obra con nuestras palabras entre corchetes, fecha, fuente. ¿Sí? Ya no me detengo mucho porque como que se juntan dos principios nomás. Lo mismo, fecha y título nos faltan. Entonces así va a estar. Autor, SF, descripción entre corchetes y fuentes. Sí, está claro. Estos son dos elementos, pero fíjense que hay una tercera parte y última en la cual se nota que hasta puede haber casos en los cuales no tenemos tres elementos de esta correcta citación, de esta correcta referencia. Puede faltarnos tanto el autor, la fecha, inclusive el título, y aún así, en ocasiones especiales podemos referenciar esta obra de esta manera. No tenemos autor, se empieza con el título. No tenemos título, hacemos descripción entre corchetes de esta obra. No tenemos fecha SF, pero tenemos fuente. ¿Sí? Y ahí llegamos a lo más importante, a la conclusión de que no hay solución. APA no nos ofrece, y de hecho no podemos hacer referencia bibliográfica de algo cuya fuente es desconocida, ¿no? La fuente es lo único que necesariamente debe aparecer, ¿sí? Porque ¿cuál es la solución? Que el manual menciona eso. Si nos falta la fuente, dice, pues citen como comunicación personal o buscar otra obra para citarla. ¿Qué significa comunicación personal? Es aquella información que nosotros, por ejemplo, podemos recibir directamente de la entrevista de algún científico teórico al que entrevistamos y recibimos esa información. Sin embargo, esta información solamente puede ser referenciada dentro del texto. No obstante, no existe ninguna forma de hacer esta información dentro del listado bibliográfico, ¿sí? Solamente no lo podemos como comunicación personal utilizar esto dentro del texto, pero no en bibliografía, porque la bibliografía, como el mismo nombre dice, es el listado de fuentes y no hay fuente publicada la cual podríamos citar en este caso. Espero que esto esté claro, ¿verdad? Los 4 elementos que debe contener nuestra... ¿Sí? ¿Alguien prendió el micrófono? ¿O no? No, ¿verdad? Yo, doctor, yo. Bueno, adelante, pues, sí, adelante. Veo con atención que para cuando no hay fecha se pone S.F. con minúsculas, entre paréntesis. Entonces, sí, me asalta la duda con respecto al ejercicio que estábamos haciendo de poner la referencia de la cita, de las que dijimos que no traían fecha, pero a la vez ya van entre paréntesis. Entonces, ¿meto paréntesis dentro de los paréntesis o lo meto sin paréntesis o uso corchetes? Sin paréntesis, profesora, en caso de nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio era referenciar las fuentes dentro del texto y ahora estamos viendo las referencias en la bibliografía. Ok. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, seguimos si les parece, porque ahora yo me voy a detener, porque a continuación, en mi presentación que ustedes pueden descargar, hay simplemente ejemplos de citación según APA, de referenciar según APA, fuentes provenientes de diferentes modalidades, de diferentes clases de fuentes, ¿sí? Y esto no tiene mucho sentido ir mirando, leyendo cada fuente,
En algunos casos voy a resaltar algo, ¿sí? En caso, lo que esto debería, yo quiero compartir esto para que tengan de repente a mano para hacer nuestro ejercitario, ¿verdad? Porque esta semana, como van a ver, ahí pueden descargar mi ejercicio que les estoy proponiendo, que son 10 fuentes que yo les proporciono información a veces redundante de esta fuente, ¿verdad? Entonces, el ejercicio simplemente va a consistir en identificar el autor, ordenar eso por orden alfabético y entresacar aquella información que corresponde a cada tipo de fuente, ¿sí? Por eso creo que tal vez esta mi presentación les puede ser útil para hacer ese ejercicio y después puede ser útil al hacer nuestro artículo que vamos a publicar, hacer nuestras referencias o cualquier otra actividad en la cual ya va a presentar usted sus bibliografías o listados de referencias para sus escritos. En este caso, entonces, fíjense que yo dividí eso por fuentes que con más frecuencia tal vez vamos a encontrar, ¿no? El primer ejemplo es artículo de revista científica, lo cual en nuestro caso es pues lo más frecuente, ¿sí? Y acá no hay mucha explicación porque esos 4 elementos se visualizan, está autor, fecha, título y fuente. A continuación viene también artículo, pero ya no de la revista científica, sino de un diario, abajo de un blog, ¿sí? De un blog. No veo nada que comentar en esa primera, porque así está, autor, fecha, ¿sí? Título. Solo una preguntita, doctor. Sí, adelante. Yo siempre hago referencia a lo que aprendí anteriormente. Recuerdo que antes se escribía con cursivas los nombres de las publicaciones. No sé si se mantiene o no. Sí, sí, profesora, porque los nombres no. La fuente, en este caso, ¿verdad? En estos casos que estoy mostrando, por ejemplo, la cursiva queda para acá nombre del título, el título de la revista, Arandú UTIC. Acá ABC color, ¿verdad? Esto se coloca de ciencia porque es el título de la fuente. El título del artículo en sí no se coloca en cursiva. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Sí, la muchas cursiva gracias. queda para la fuente. Ahora ya pasé de otra placa que tenemos acá. Bueno, porque hay 2 clases de libros, ¿verdad? Libros editados y libros. APA tiene esta nomenclatura, dice libro en cuya portada aparece el nombre del autor. Esto a mí me parece un poco extraño, pero se justifica porque también hay libros en cuya portada aparece el nombre del editor y ahí está la diferencia. Estos segunda clase de libros son los libros compilados o editados, ¿verdad? A veces ahí se señala, hay varios editores, entonces entre paréntesis aparece eds o la abreviatura si son compiladores, editores. Esto quiere decir que estos libros de segunda clase son escritos por varios autores. Y no es porque acá dice Couso, Jiménez, Refoco y Sacristán, ¿sí? Esos no son todos los autores del libro en cuestión, sino estos son 4 editores. Quiere decir que dentro del libro uno va a encontrar artículos de otros autores. Estos libros editados con editor o compilador normalmente son como revistas, ¿verdad? Yo creo que vale la comparación en el sentido que son siempre la revista, bueno, puede ser ahora últimamente hay muchas revistas multidisciplinarias, pero estábamos acostumbrados que la revista era de humanidades, ciencias sociales, ¿no? Y entonces se escribía diferentes autores sobre esta temática.
Una monografía también le llamamos, una compilación, también es un libro escrito por diferentes autores, pero editados, ¿no? Con algún proyecto en común, sobre un tema en común, de diferentes perspectivas. Y también como en la revista, los artículos son independientes. Uno no tiene que leer toda la revista ni toda la monografía, sino lee aquel u otro artículo que le interesa. Entonces la forma de citar es diferente, ¿sí? Esto nomás quería yo señalar. Más abajo tenemos un ejemplo de citar un tomo, un volumen de una obra de varios volúmenes. Paso a la siguiente placa, porque ¿se acuerdan ahora? Lo anterior era un libro editado, así como vieron en la placa anterior, un libro entero. Pero pocas veces nosotros hacemos, al menos cuando escribimos un artículo científico, pocas veces hacemos referencia a todo ese libro compilado, porque difícilmente todo ese libro compilado habla específicamente sobre la temática de nuestro artículo. Así que lo normal es que dentro de este libro compilado a nosotros nos interese un o dos o uno solo artículo, y esta es la forma de referenciar un artículo. González M. González M. no es la persona que compiló ni editó, sino es la autora de este artículo, Mujeres, Violencia, Salud Mental. Un artículo que se encuentra donde acá dice en Miranda, y ahí esa Miranda es la persona que compiló todo este libro. Ahora más abajo es un ejemplo de referenciar un manual o un libro de consulta, que en este caso yo traje a colación acá el Organización Mundial de la Salud. Fíjese, profesora, y ustedes colegas, lo que nuestra colega señaló, que acá sí las cursivas corresponden al título, ¿sí? Entonces, eso no quedó desactualizado. Está autor, fecha, título. El título sí, cierto lo que usted decía, ese título es en letra cursiva, pero cuando se cita no solamente un libro, sino de un artículo de una revista, de una compilación, entonces en este caso la cursiva queda para el título de la fuente, ¿verdad? Acá no, porque acá es directamente un libro. No sé si me explico. Sí, acá la cursiva corresponde al título. En los casos anteriores correspondía a la fuente, al título de la revista, por ejemplo. Pero yo creo que esto es bueno tener siempre a mano, y a medida que uno va citando, referenciando, se acostumbra ya. Después, otros ejemplos que traigo acá son diccionarios y enciclopedias, ¿verdad? Real Academia, fíjense otra vez, el nombre ya es cursiva, ¿sí? Siempre cuando una fuente tiene autor, fecha, nombre directamente y fuente, queda para, la cursiva queda para el título del libro. Pero hay excepciones cuando la fuente, aparte de estos elementos, también debe citar el título de la revista, de un libro compilado. Cuando hay una información adicional ahí, entonces se desplaza la cursiva a esta fuente y no al título del artículo. Y acá sigue nuestro, ¿no? Diccionario de lingüística es un ejemplo de diccionario, o en este caso, sí, acá hay diccionario, 2 diccionarios tenemos, que ya no vale la pena detallar, pero Wikipedia acá Wikipedia, ¿sí? ¿Por qué tanto yo eso enfatizo? Porque es la primera vez que APA oficialmente en la 7ª edición primero ofrece
una forma de citar correcta. Tal vez ya es la segunda, no estoy ahora 100% seguro. Tal vez en la sexta ya estaba, pero no estoy seguro. Cualquiera que fuese la realidad, nosotros ahora tenemos un respaldo para citar estos artículos de Wikipedia, que es una hermosa fuente y muy accesible a información. Ahora, si nosotros hacemos un artículo científico bien especializado, entonces por lo general no corresponde citar artículos de enciclopedias, pero no porque sea de Wikipedia, sino porque tenga un carácter enciclopédico, ¿verdad? Cuando hacemos un artículo especializado, difícilmente se justifique que traigamos a colación artículos de enciclopedia, sea británica esa enciclopedia o sea Wikipedia. Lo que yo acá quise solamente subrayar que esta es un poco una leyenda que yo escucho con frecuencia, ¿verdad? Que los profesores desaconsejan, hasta prohíben a veces que los alumnos utilicen fuentes de Wikipedia sobre texto que se trata. Siempre dicen, oh, ahí cualquiera puede escribir, ¿verdad? Entonces, no es cierto que cualquiera puede colaborar. Yo no sé, yo también a veces digo que soy wikipedista, trato, no es mucho tiempo que puedo dedicar, pero sí colaboro ahí en varios artículos y sé cómo funciona. Ustedes seguramente sabrán que cada artículo tiene así un comité que vigila esto, ¿verdad? Y que cualquiera persona que quiera introducir información falsa o una información no fidedigna, a nosotros, los autores de ese artículo, enseguida nos llega esa intervención. La podemos revisar, aceptar si es correcta o rechazar, ¿sí? Y si la persona quiere hacer algo malicioso, entonces se le marca nomás su identificación y él nunca más va a poder ingresar, ¿verdad? Entonces funciona de esta forma. A mí me contaron del Premio Nobel de Física que colaboró con algunos artículos de Wikipedia en inglés y así. Entonces, claro que tiene errores como cualquier enciclopedia. Nadie está, ¿no?, libre de errores. Por eso hasta la británica siempre saca una errata. ¿Sí? A cada año casi una errata de sus enciclopedias. O sea, errores todos cometemos, pero yo al margen nomás de esto, ven, acá tenemos la forma como citar Wikipedia y como es APA que nos ofrece esta forma. Entonces yo saco la conclusión de que no deberíamos tener problema en usar esa fuente. Bueno, ya hablé mucho, acá ahora seguimos literatura gris. Tenemos algunos ejemplos. Es la literatura que, bueno, gracias a Internet, que anteriormente se quedaba en bibliotecas o en oficinas, ¿verdad?, de instituciones, como por ejemplo un repositorio institucional o páginas web donde se suben documentos institucionales. Sí, acá yo puse como ejemplo de mi universidad un código de ética de investigación que mi departamento elaboramos. Y bueno, antes eso estaba en los armarios o en la biblioteca, ahora está en nuestro repositorio, ¿no? Y eso entraría como literatura gris. Y abajo tenemos la forma de citar una conferencia. Y acá, a propósito de esa conferencia, porque ahora a continuación van a venir estos ejemplos muy concretos, que Wikipedia, bueno, ya vimos que conferencia, que ponencia ahí, que Twitter, que Facebook, ¿verdad? Entonces, quiero ya acá llamar la atención que acá APA introduce, donde dice sesión de conferencia, introduce corchetes, ¿verdad? Y esos corchetes normalmente sirven para indicar el tipo de fuente. Si es una página de Twitter, o sea, una cuenta de Twitter o un tweet, o si es una Instagram, todo esto se coloca dentro de corchetes, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo de conferencia. A continuación es videoconferencia.
¿sí? Videoconferencia, y otra vez fíjense que entre corchetes aparece este nombre que según APA colocaríamos seminario web. Eso que decimos webinar, ¿verdad? O web, ¿no? Popularmente, al citarlo en el formato APA, deberíamos usar esta nomenclatura, seminario web, ¿sí? Más abajo tenemos artículo, póster de un coloquio y otra vez autores, fecha, todo eso. Y eso sí está en internet también el enlace. Y entre corchetes, presentación de artículo, ¿no? En cada caso de estas fuentes específicas, corchetes sirven para señalar de qué realmente, qué modalidad de información estamos compartiendo. Acá pasamos a tesis, ¿verdad? Antes nuestras tesis no publicadas, no poca gente pues tenía acceso porque estaban en las bibliotecas de nuestras universidades. Ahora, APA igual considera estas tesis como no publicadas, como pasables a ser citadas, ¿verdad? Por eso, entre corchetes, acá tenemos tesis de grado no publicada. Sí, que yo saqué ahí de la biblioteca, que no está en nuestro repositorio. Está ahí en la biblioteca. Pero abajo tienen una tesis doctoral que también, bueno, de mi universidad saqué porque yo dirijo mi rol ahí en la universidad es la difusión. Entonces todo lo que es revista, repositorio está a mi cargo, así que me era más fácil traer a colación otro ejemplo donde dice tesis doctoral entre corchetes, pero ya acompañado con el enlace que lleva ya al repositorio institucional, y eso se considera como tesis publicada en línea. La tesis no publicada, obviamente, aquella que tiene solamente tapa dura y ahí está en la biblioteca de alguna sede. Espero que esté todo claro. Ustedes sírvanse a intervenir en cualquier momento. Pasando, bueno, esto tampoco voy a entrar en detalles. Puede que haya informáticos entre nosotros y bases de datos o este software Zotero que nos tocó en un momento dado trabajar. Esto también se puede citar y acá tenemos la forma como citar un conjunto o base de datos. Según manual en español, entre corchetes, si es una base de datos que estamos citando, referenciando, conjunto de datos sería el tipo de fuente citado. Base Zotero, ven, acá viene el Zotero, programa de computación se llama esto, ¿no? Yo ya le coloco todo esto entresacado del manual de séptima edición en español para que les sirva de repente, ¿verdad? Cualquier tipo de fuente, utilizar la misma nomenclatura que el APA nos está proponiendo. Abajo tenemos algo para los psicólogos, ¿no? Que muchas veces test, escalas de mediciones, no tiene que ser psicólogo. Acá Likert, de escala de Likert, podemos citar algún test, ¿sí? Esa sería la forma de un test de medición en psicología. Sigo, acá ya cosas muy específicas de Internet, ¿sí? De YouTube. Tienen un ejemplo de una conferencia en YouTube o un video de YouTube. Episodio de podcast, ¿sí? Podcast son esas grabaciones de información en formato audio. Entonces, la nomenclatura que acá, fíjense que arriba todavía, ¿verdad? La nomenclatura es video, porque puede haber video de otras plataformas que no sea YouTube. Por eso acá, entre corchetes video, punto, y después la plataforma. Lo mismo acá, episodio de podcast de audio. Esta es la forma como APA llama esta clase de fuentes. Y después el título ¿no? Que aparece, título de los podcasts, en este caso podcast de Anton Baron, y el enlace que lleva. También
dispositivas de una presentación. Esto que tenemos enfrente de nuestras pantallas, eso ahora mismo, esta es una diapositiva de una presentación. Si de repente en algunas presentaciones usted hasta eso también puede citar, ¿verdad? Y acá tiene la forma de referenciar, le llama diapositivas de PowerPoint, en este caso, pero tampoco, ven, yo lo saqué transcribí bueno, el ejemplo es mío, ¿verdad? Pero APA habla diapositiva de PowerPoint, pero también puede haber otros programas que no sean PowerPoint, pues hay que atender a eso. No quiero aburrir acá. Esto, por ejemplo, no lo voy a leer, pero es una nota que yo coloqué en mi libro que todavía, ¿no? Que está en manuscrito, pero esto es mi consulta que yo hice porque acá vamos a ver Twitter, pero ustedes que están en redes sociales saben que el Twitter dejó de existir cuando Elon Musk se le ocurrió llamarlo X, ¿verdad? Entonces yo no sabía, yo le escribí a APA y ellos son muy amables, en unos días ya me respondieron la consulta, ¿no? Y me dieron esas indicaciones. Entre otras cosas me dicen que es posible que los tweets más antiguos aparezcan todavía con el nombre que usaba Twitter, pero los actuales dirán X. Entonces me respondieron que APA considera que no hace falta ser coherente en este sentido, ¿verdad? Que nosotros, la regla es siempre mirar la fuente que queremos citar, ¿verdad? Y qué es lo que nos aparece, si nos aparece X o si nos aparece Twitter. Este es lo que en pocas palabras me respondieron. Sobre esta base, entonces yo reelaboré esos ejemplos que antes eran solamente Twitter y ahora coloqué las dos formas, ¿no? Y la regla es usar aquella que usted mire que tiene enfrente, porque por más X que está esa red, ¿verdad? En la mayoría de los enlaces todavía aparece Twitter, twitter.com, APAstyle, esto no cambió, o sea, no es así de fácil nomás que se cambia todo esto. Entonces acá tienen para citar un perfil de Twitter, en este caso APA, perfil de Twitter o perfil de X, no sería un post o un tweet particular, sino en general yo hago referencia a esta cuenta, en este caso APA. Y abajo en otro, acá sí cito un tweet. Pero fíjense que mi título dice un tweet. Acá olvidé, yo debería hacer una barra y poner post, ¿verdad? Porque a veces parece, últimamente ya no aparece tweet, sino aparece post. Pero acá abajo en mis ejemplos sí ya se contempla esto, ¿no? Lo de arriba, tweet aparece entre corchetes, pero abajo aparece post, ¿sí? Entonces nos dicen que lo que uno observa, esto tiene que citar. Ok, esto en cuanto a Twitter, pasemos, ya voy a ir terminando, yo les advertí que son muchas cosas, pero no quiero robarles tanto tiempo, simplemente señalar que todo esto, ustedes después, a medida que necesiten citar Facebook, página de Facebook, foto o video de Instagram, pues pueden usar esa presentación como un formato y que después adaptar a la información, ¿sí? En Facebook, entre corchetes, lo que dice es actualización de estado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una publicación. ANEAES es nuestra agencia acá en Paraguay agencia de calidad educativa, de carreras universitarias, programas posgrado, ¿no? Y yo estoy acá citando, referenciando un estado de ellos. Ahora, abajo estoy citando una página de Facebook, no una actualización, en cuyo caso, entre corchetes ya aparece página de Facebook. Y abajo, Instagram, ¿sí? Una foto o un video de Instagram.
foto en este caso, porque ahí está la información entre corchetes. ¿Qué hay más acá? Una web, artículos de una web, ¿sí? Una web de un autor tiene su página web y ahí citamos un artículo de ellos, o el mismo un artículo en la web, pero cuyo autor es colectivo, en este caso Organización Mundial de la Salud. No termina esto, yo les pido disculpas, es muy extenso, pero acá ya estamos llegando, porque estas citaciones de fuentes jurídicas, yo elaboré sobre la base de lo que APA recomienda, porque ya creo que mencionamos esto, que lo jurídico es muy especial, tanto en Paraguay como ya me comentaron algunos colegas que en sus países también tienen sus formas, sus formatos, y hasta lo mismo pasa en Estados Unidos. Por eso APA cuando en inglés recomienda que los jueces o los escritores en esa área se remitan a un libro que ellos tienen ahí jurídico. Ahora, también hablamos de que esta, por ejemplo, resolución de un tribunal, yo no sé si acá tenemos juristas entre nosotros, ellos me van a confirmar que nuestro derecho, ese derecho romano, ¿verdad?, que en casi toda América Latina se está implementando, es diferente que derecho anglosajón, que se basa en esos antecedentes, en la jurisprudencia, las resoluciones de tribunales y cortes. Y esto normalmente pocas veces usamos nosotros acá en nuestro medio, pero en mi manual yo introduje, por si acaso, ¿verdad?, alguien quiera referenciar una resolución del tribunal, esta sería la forma. Lo que nosotros más usamos son las fuentes jurídicas como constitución, tratados, convenciones, y estos ejemplos pues yo traté acá de ofrecer algunas leyes, decretos, ¿no? Estos son modelos que preparé para que esto se pueda tener en cuenta. Ahora sí, colegas, esto ya terminó mi presentación. Les agradezco mucho la paciencia. Voy a cerrar esto. No sé si habría alguna pregunta, algunos comentarios. Pues si no, agradecerles su participación, comentarles que tanto mi presentación como un fragmento de mi libro está descargable en la plataforma. Si no hay otra cosa que decir, yo voy a, en este momento, permitirme en cerrar, detener la grabación.